Pero la sensación de que es un mes que sobra, Sí. que ya está todo jugado, ya está, listo, basta, terminemos acá. Y un mes en el que están arrancando un montón de cosas, discusiones, renovación del gabinete, renovación del Congreso, el sistema político reordenándose, y sesiones extraordinarias, y etcétera, etcétera. Pero hubo una novedad política en las últimas semanas, sobre la que escribiste y mucho, con información muy valiosa en tu nota en El Destape, que es el detrás de escena de la designación de este tal Presti como ministro de Defensa, primera vez desde el 83 que un militar asume un cargo en un gabinete. ¿Qué contás ahí? Porque hay información que no sabíamos sobre Sí. este Presti. A ver, lo primero es, acá hay una relación muy estrecha de los Milei con las Fuerzas Armadas, que se construyó en estos 2 años. Ajá. Ese sería el primer dato, ¿no? No es que Presti lo eligieron al voleo. Tráeme un militar. Exacto. Sí. Sino que Presti fue nombrado en el inicio del gobierno de La Libertad Avanza y en estos 2 años se acercó mucho a la hermana del presidente. No es el único, porque si uno mira el Panic Show de los Granaderos, por ejemplo, la banda de sonido, Milei usa a los Granaderos como banda de sonido. Ahí tenés varios elementos, los Granaderos, la Casa Militar, que cuida al presidente, depende de la Secretaría General de la Presidencia, y Presti, el jefe del ejército. Incluso ahora se habla de que el nuevo jefe del ejército va a ser el jefe de la Casa Militar, que conoce perfectamente a Karina. Entonces ahí hay una serie de datos, más allá de lo que se dijo que es válido y que es importante, el primer general militar que asume en un gobierno después del regreso a la democracia. Eso ya de por sí es una noticia suficiente. Eso es una para noticia para darle la importante. magnitud, No es importante. que antes no haya existido. Sí. No es que antes, digo, el tema es, bueno, no todo es lo mismo tampoco en las Fuerzas Armadas, ¿no? Perón era militar y así Videla era militar, Seineldin era militar. Digo, hay toda una historia que los que conocen pueden distinguir. Y yo hablé con algunas personas que conocen cómo funcionan las Fuerzas Armadas. Entonces, digo, lo primero es, Milei y Karina eligen a alguien que conocen bien. ¿Cómo lo conocieron a Presti? Lo conocieron en el arranque del gobierno de La Libertad Avanza. ¿Quién lo propuso? Un hombre de Urnequian. Mira vos. Cuando llega el gobierno de Milei, prácticamente Milei es un empleado de Urnequian, ¿no? Fue un empleado histórico de Urnequian, y estaba Nicolás Pose, Claro. el olvidado jefe de gabinete. Bueno, pero había un brigadier que se llamaba Antelo, que fue el que eligió a las cabezas en las distintas cúpulas, jefe de la Fuerza Aérea, jefe del Ejército, jefe de la Armada. A todos ellos los eligió Antelo. ¿Quién era Antelo? Un tipo de la Fuerza Aérea al que Urnequian se llegó a trabajar con él, como mucho, por el negocio de los aeropuertos. La empresa, Corporación América, Aeropuerto Argentina 2000, está lleno de hombres de las Fuerzas Armadas, ¿no? Como en tantas otras, digo, así como salvando las enormes distancias, pero conocimos a algún empresario muy famoso que tenía, en la década del 90, que tenía en sus empresas a muchas personas que habían participado de las Fuerzas Armadas. Bueno, Sí, claro. Urnequian lo mismo. Bueno, muchos han nutrido de servicios de inteligencia también. Exacto. O ex comisarios. Exacto. Depende del rubro. Exacto. Entonces, Urnequian, que además, a ver, Urnequian es un imperio, sería para hablar largo, también tiene hombres de la política, ¿no? Sí, sí, sí. Pero digo, entre los hombres de la Fuerza Armada estaba Antelo. Cuando Nicolás Pose va a ser jefe de gabinete de Milei, lo lleva Antelo. Y Antelo dice, Presti, tráemelo a Presti para jefe del ejército. Bueno, ese Presti que trajo a Antelo, que era un hombre de Urnequian, hoy es el ministro de Defensa. Antelo murió hace unos meses, así que no pudo ver a Presti ministro, pero es un hombre que él designó, como designó al resto, al jefe del Estado Mayor Conjunto, que se llama Xavier Isaac, ¿no? Y así, a Lievi en la Armada. Todo eso está designado por este hombre de Urnequian, Antelo. Entonces, Karina Milei era especial, pero el presidente también, se acercaron mucho a la Casa Militar, al jefe del Ejército, a los granaderos. Bueno, O sea, la designación de Petri sí, fue casi una carambola, un accidente, algo Sí. que sucedió por un acuerdo político en su momento para ganar la elección. ese es un dato muy importante que estás marcando, porque ¿qué quería Bullrich? Bueno, me voy y pongo los 2 ministros. Yo era la ministra y traje a Petri. Claro. Ahora dame los 2 lugares. Recordemos por las dudas la fórmula de Juntos por el Cambio. Exacto. Bullrich, Petri, que pierden, luego el pacto de Acasuso, el acuerdo Macri-Milei, qué sé yo. Bullrich agarra seguridad, dice ella, yo puse a Petri en defensa,
dejo a mi segunda en seguridad, quiero poner también defensa. Exacto. Y le dijeron, no. Pero es muy distinto Petri que Presti, parece un trabalengua, sí. pero están en las antípodas. Uno era de Bullrich, el otro de Carina. Acá hay una disputa entre mujeres del poder también, ¿no? Que la podés sumar a Villarroel Sin también. duda, ya tuvo su primera pelea. 3 mujeres fuertes del poder, donde Carina es la que gobierna, domina y subordina al resto. El capítulo de Bullrich-Villarroel en el Senado también es casi una nota al pie de esto mismo, porque es Carina la que manda. Bullrich pretendía a Federico Pinedo Exactamente. en defensa. Exactamente. Eso me lo dice alguien del gobierno. Ah, mira. Ese dato me lo dice alguien del gobierno, que ella quería y presionó por Federico Pinedo. Así como la puso a Monteoliva, que es alguien que viene de Córdoba, que fue funcionaria de distintos gobiernos cordobeses, pero que le reporta a Bullrich, dijo, esto es mío. Y Milei, Carina Milei, ¿qué le dice? Eso es el pasado, ese equilibrio de fuerzas. Claro. Cuando ustedes llegaron al poder, no es lo mismo Bullrich ahora, más allá de que pueda tener mucho poder, que cuando llegó para un gobierno que recién se iniciaba, decir, bueno, le cedo a la sociedad anónima Bullrich Petri 2 ministerios. Bueno, ahora Bullrich está sola. Que Petri, eran los 2 ministerios que además quería Villarroel y todo eso, que también claro, generó... pero es una máquina de acumular poder, Carina Milei. Impresionante, ¿eh? Porque en su momento le negó todo a Villarroel y ahora le fracciona el poder a Bullrich. Está bien, al Senado y ahí Bullrich va a tener un juego ambiguo como siempre, va a reportar a Carina o a la Casa Rosada o a los Milei contra Villarroel, pero al mismo tiempo Carina la va a tratar de frenar porque sabe que no es propia, no es Martín Menem, Claro. que nació a la política grande de la mano de los Milei. No, y Bullrich que tiene una historia larga. Tiene una historia densa. larga y tiene además ambiciones. Ambición, exacto. Ambiciones propias por fuera del andamiaje de los Milei, ¿no? Exacto. Y ahí con Presti lo interesante es un liberal, como dijo Milani, Ah. es un liberal, porque en el ejército conviven distintas tradiciones. Sí. No así en la Fuerza Aérea, no así en la Armada, donde la tradición dominante es más clara, no es tan heterogéneo, ¿no? Entonces, la Armada generalmente un tinte más antiperonista, más laica. La Fuerza Aérea, me explicaban también, porque uno a veces no conoce, Sí. la Fuerza Aérea más católica, nacionalista. Bueno, el Ejército hay un ala peronista, que Milani supone, nosotros la podemos conducir, y hay un ala liberal. En el ala liberal está Presti. Claro. Entonces es un liberal de infantería para conducir, por un lado, el Ministerio de Defensa, pero por otro lado, y acá hay muchas objeciones, no pide el pase a retiro. Claro. Involucra al ejército en la política, porque cualquiera que está en el ejército dice, mi jefe es el ministro de Defensa, porque no se va. Tendría que pedir el pase de disponibilidad, eso lo dice cualquier militar. Cualquier militar de cualquier ala, no importa si estuvo con el Frente de Todos, si está con hasta cualquier ala, te dice, tendría que pedir el pase a retiro, porque es impropio salvo que quieras tener al ejército metido en la política, o a la política metida en el ejército, Claro. que es lo que quiere hacer Milei. Entonces, con ese movimiento, le corta las piernas o le recorta el poder a Bullrich, a Villarroel, pero además mete al ejército en la política. Se apodera, como me decía alguien también del gobierno, el monopolio de la derecha. Bueno, ese es un punto importantísimo porque más allá del día a día hay algo estructural que de verdad tienen en mente, evidentemente, y como objetivo, que es nada de la derecha por fuera de la libertad avanza. Exacto. Todo lo que sea derecha, en los términos que la derecha sea lo que signifique, adentro de la libertad avanza, ¿no? Y si algo queda por afuera será marginal. Sí, y ahí hay varios puntos. Sí. Porque por un lado, Milei era un outsider que vendió lo nuevo en campaña. Bueno, por otro lado, lo que vemos es que cada vez se parece más a un gobierno clásico de derecha. La composición del voto, si bien mantiene votos de sectores populares, medios bajos, pero hay muchos análisis que dicen cada vez se parece más el voto de Milei al de Sí, Macri. sí. Y con esto, bueno, cada vez se parece más a la derecha que conocimos toda la vida. Una derecha pro-militar o que trata de meter al ejército en la política, ¿no? Entonces, si en la época de Néstor Kirchner se decía a la izquierda de Kirchner está la pared, bueno, Milei puede decir, o Carina Milei, a la derecha de Milei está la pared. Es como que obtura o pretende obturar cualquier crecimiento, y también es para sectores del peronismo que, como Milani, que yo tengo una visión, más allá de que fue sobreseído, sigo escuchando el testimonio de la familia del soldado Ledo. Claro. Eso está en la Corte Suprema. Bueno,
dejémoslo al No es- costado. Sí, no está cerrado el asunto. No está cerrado para mí, para Milani sí, pero digo, no está cerrado. Ahora, muchos sectores dicen nosotros lo podemos conducir a eso. Lo que está tratando de decir Milei es no, esto lo conducimos nosotros. Si vos sos de derecha, no tenés destino fuera. Te tenés que venir con nosotros, tanto Sí. a la gente de la Fuerza Armada como a la gente del peronismo, o del PRO, o de López Murphy. Le están diciendo, no tienen destino fuera de la Libertad Avanza. No, claro. Y en esa discusión, una cosa es, ya de por sí, ¿no? La novedad de un militar nombrado en un gabinete, pero también el contexto. ¿Qué gobierno nombra un militar en el gabinete? Sí. Porque si era un gobierno peronista, como Sí. supone Milani que eso tendría que haber hecho Sí. en su momento el peronismo, bueno, era un gobierno, vamos a suponer en términos muy generales, Sí. democrático, Sí. en el sentido también de la tradición de qué se entiende por democracia, con una mirada muy concreta sobre Sí, que no la reprimía a los dictadura. jubilados todos los miércoles, por ejemplo. no le volaba la cabeza a un fotógrafo en la plaza de Congreso. Exactamente, y que además tiene una relación con la historia reciente muy marcada, muy concreta, ¿no? De un proceso de memoria, verdad y justicia, con los matices y los grises que quieras, pero muy concreto. Este es un gobierno que reivindica. Sí, Hubo una marcha el sábado que, si bien no fue alentada por el gobierno, al mismo tiempo sucede porque este tipo de gobierno está en el poder. Entonces, es el contexto y es el gobierno. sí. No es simplemente un militar en No. el Ministerio de Defensa. No, y que es punto. válida la discusión sobre si tiene que haber control civil o no. Bueno, Exacto. esa discusión Sí. es válida. Pero claro, también está el proyecto de país. ¿Cuál es el Claro. proyecto de país? Y además, bueno, yo ahí citaba también a Juan Martín Paleo, que Sí. me parece importante, porque en esto de que, bueno, la polarización y lo que pensamos unos, lo que piensan otros, es alguien que fue jefe del Estado Mayor Conjunto con el Frente de Todos. Yo ahí en la nota ponía que estuvo durante la gestión Tayana, es cierto, pero llega a la gestión a través de Agustín Rossi, ahí hay un error en la nota, una imprecisión. Pero es alguien que estuvo con el Frente de Todos, fue agregado militar en China. Ajá. ¿Y cuál es la historia de Paleo? Termina siendo candidato de López Murphy a senador en la ciudad de Buenos Aires. Quiero decir, no es un hombre del peronismo, a eso voy. Fue jefe del Estado Mayor Conjunto porque tendría los méritos como militar para hacerlo, de acuerdo a lo que consideró el Frente de Todos. Pero es alguien liberal que está con López Murphy. Le dio una entrevista también junto con Martín Balsa a Fontevecchia en las últimas horas. Y él dice, está todo mal lo que está haciendo el gobierno de Milei. Lo dijo en campaña. Alineado con Trump, comprando los F-16 a países, a una entente de países que no reivindica la soberanía argentina sobre los Malvinas, Estados Unidos, Gran Bretaña y Dinamarca. Está haciendo todo mal Milei, ¿no? Entonces, ahí hay varias A un cuestiones. nivel de dependencia que nos condiciona hasta en ese sentido, en términos de soberanía. Claro. en lo fundamental, Sí. como es la soberanía sobre las Islas Malvinas, que para mucha gente en la Argentina es algo que incluso une a distintos sectores y es algo irrenunciable. Sí, Bueno, eso, Paleo... la que- soberanía sobre las islas, pero también la soberanía económica, la intervención de Besen, la soberanía Sí. en Ahí te diría, general. ¿no? ahí te diría que es menos gente. Más gente le reivindica Sí. Malvinas y menos gente Sí. la soberanía con respecto a Besen y Trump. Totalmente. Pero bueno, Sí. Paleo dice, esto lo dijo en campaña, la cita que yo Sí. utilizo, pero me parece interesante. Digo, no es solo Agustín Rossi o Jorge Tayana o el CELS el que puede decir esto es peligroso lo que está haciendo el gobierno en cuanto a su alineamiento fuera de cualquier estrategia nacional con Estados Unidos. Lo dice un jefe del Estado Mayor Conjunto que hoy está en la fuerza de López Murphy Claro. y está diciendo esto no va porque atenta contra los intereses nacionales, no solo por la dependencia con el trumpismo, sino por Malvinas. Y después está el capítulo Venezuela, que no sabemos cómo termina y que también hay que inscribir el nombramiento de Presti en ese capítulo de este despliegue militar inédito de Trump, ¿no? O sea, el nombramiento de un militar en defensa es parte también del mismo alineamiento, de la subordinación del gobierno de Milei al de Estados Unidos. Es parte, por lo menos, del mismo clima. Sí, porque toda la cúpula que nombró Antelo son todos militares que se formaron en Washington o que tenían relación con Washington. Claro. Presti, Isaac, Allievi, o sea, gente que está alineada, no desde que lo nombraron a Presti, del minuto cero del gobierno, y por eso te menciono lo de Paleo, que fue agregado militar en China. Es un liberal, pero conoce el mundo en distintas dimensiones, ¿no? Él fue el jefe de Estado Mayor Conjunto con el Frente de Todos. Era Claro. agregado militar en China. Ahora tenés toda gente formada en Washington. Quizás sean todos liberales. Está bien.
o no, digo, pero a lo que me refiero es que el alineamiento con Estados Unidos es muy fuerte y en un contexto donde Trump acaba de decir que se cierre el espacio aéreo, como si fuera el dueño, ¿no?, del espacio aéreo en Venezuela, y tiene un portaaviones con un despliegue militar fenomenal, y hasta, yo cito un dato que se conoce poco, el jefe del Comando Sur que vino acá, que estuvo en Ushuaia, renunció. Alvin Halsey. Exacto. Hosley, perdón. Hosley. El que era parecido al actor, ¿cómo es? Eddie Murphy. Exacto. Por ahí lo recuerdan de eso. Estuvo Por en eso. Ushuaia. Así como vino la general en su momento, porque a Estados Unidos le interesa mucho el corredor bioceánico militar más importante del continente. Hosley se va y dice un cable de Reuters, se va ahora, el 12 de diciembre. No Sí. estamos hablando de algo que pasó hace un año o 6 meses, sino que se va ahora. Está pasando. Está pasando y se va porque no está de acuerdo, porque ve que no hay garantías para matar a 80 lancheros, para bombardear naves civiles, para asfixiar a un país más allá de lo que se opina del gobierno de Maduro. O sea, se va porque no comparte el enfoque, decís, agresivo de Trump respecto a Venezuela. Eso quedó ahí. Eso dice Reuters en un cable. Ajá. O sea, A ya le ver, la genera, generala claro. estuvo 3 años. Vino, estuvo reunida con Cristina, estuvo reunida con Tayana, creo que estuvo reunida con Rossi, los dos ministros de Defensa. Sí, vino sí. 3 veces. No es que el Comando Sur llegó con Milei, ya venía durante el Frente de Todos. Sí. Estuvo 3 años. Ahora hubo un nuevo jefe del Comando Sur que se va. ¿Por qué se va? En lugar de cumplir los 3 años, se va antes de cumplir un año. Bueno, agencias internacionales con llegada al Pentágono están diciendo que se va porque no comparte este despliegue militar, que no tiene respaldo legal lo que está haciendo Trump en el Caribe para sacarlo a Maduro, voltearlo a Maduro, resolver esa zona de conflicto. Bueno, y en ese contexto se nombra a Presti, ¿no? Claro, claro, por eso es el contexto. Y en ese cambio estratégico, que es evidente, lo charlábamos más temprano también con Ori, que nos viene contando día a día todos los movimientos de Estados Unidos en la región de distintas formas. Sí. Puede ser bombardeando lanchas, o amenazando con intervenciones terrestres, o interviniendo en el mercado cambiario, como hizo acá en la Argentina, Sí. y haciéndole un salvataje a un gobierno. Es en ese contexto que Milei se ofrece como un subordinado en la región para esos intereses que Estados Unidos evidentemente ha decidido encarar, que es recuperar, en los propios términos hasta de Scott Bessent, recuperar América Latina. Milei se ofrece como un aliado en esa estrategia. A ver, hay que verlo, cuál es el desenlace en Claro. Venezuela y qué Sí, rol sí. cumplen las Fuerzas Armadas. También el CELS recuerda un dato, que desde Presidencia se le pidió a la Armada que una nave que estaba en Puerto Rico se sume al cerco militar Sí. de Trump en el Caribe. La Armada se negó, Alievio, el jefe de la Armada, se negó a través de excusas técnicas, diciendo no Sí. podemos, no tenemos los recursos, etcétera. Una excusa, una salida elegante para decir no, y después se lo nombra Presti. ¿Qué quiero decir? Ya hubo pedidos del gobierno de Estados Unidos y de Presidencia para que Argentina se involucre de alguna manera en el Caribe en la operación que está diagramando Trump. ¿Lo van a hacer? ¿No lo van a hacer? No lo sabemos a eso, qué va a hacer Milei. Pero si uno mira a este Milei y todos los antecedentes y el perfil del presidente y la dependencia del presidente con respecto a Trump, bueno, no sería extraño, sería lo más lógico que haga lo que Trump le pida. Pues es un gobierno hipotecado, ¿no? Es un gobierno que está en deuda con Trump. Sí. Difícilmente le puedo decir que no a algo, a lo Y que además sea. tampoco creo que le quiera decir que no, Milei, Claro. a Trump. No tiene ningún interés en decirle que no. Bueno, por eso dice, se ofrece como un aliado, pero además para lo que mande. Esto ya pasó durante el Sí. menemismo en el Golfo. A ver, son momentos distintos, pero hay cuestiones que se repiten, ¿no? Entonces hay que ver qué hace Milei, pero digo, todo esto me parece que no se puede minimizar, subestimar, porque no es solo un militar en el Ministerio de Defensa, que amerita toda una discusión, Sí, ya de sino por sí. que es un militar con una historia particular, nombrado por un brigadier, en un gobierno que se acerca mucho, que quiere concentrar el poder de la derecha y que está alineado con Trump, que es un mono con navaja en el Caribe, ¿no? En todos lados, pero en el Caribe en este momento. Diego Genud, obviamente hay un montón de otros temas, pero para enfocarnos hoy específicamente en este asunto me parece que es importante porque además tiene que ver, sí, con el clima de época y con el entusiasmo que tiene el gobierno, ¿no? Evidentemente también lo hace porque es parte del mismo envión, ¿no? Sí, y Postelectoral. piensa que Trump va a estar siempre Claro. ahí con todo el poder, hay que verlo eso.
Porque Trump también tiene sus propios problemas, ¿no? Y después empieza su campaña en unos meses y hay que ver si se acuerda de Milei. Porque ahora va a pelear Trump por su propia sobrevida este año en Estados Unidos. Pero por ahora el gobierno argentino actúa como si estuviera frente a un Trump todopoderoso y eterno. Y para siempre, claro. Exacto. Sí. Diego Genud, en Maldita Suerte. Diego, gracias, amigo. Gracias, Buena Mati, semana. querido.